continuando ya con lo que es redes y tuberías de aire comprimido. Sabemos que es una red de aire comprimido, ¿cierto? Que es el conjunto de todas las tuberías, ¿cierto? Que parten desde el depósito, pueden verse acá, es un compresor, que es el depósito, ¿cierto? Colocadas fijamente y unidas entre sí. Unidas por medio de que ya saben que son válvulas, codos, uniones, T's, ¿cierto? Lo vamos conociendo en cada una de nuestras plantas. Con respecto a la automatización, ¿cierto? A medida que vamos automatizando nuestros equipos y nuestras plantas, ¿cierto? Se va necesitando que sea el sistema totalmente preciso, ¿cierto? Con una mayor cantidad de aire. Cada máquina y mecanismo, ¿cierto? Necesita una determinada cantidad de aire. Como acabo de decir el ingeniero, necesitamos que esa cantidad de aire sea lo más limpia posible. El diámetro de tuberías debe elegirse que si en algún momento hay alguna caída de presión, ¿sí?, no vaya a pasar por encima de los 10 kilopascales o de 0.1 bar. ¿Listo? Más o menos nosotros hemos manejado estas variables. Tipos de tubería las conocemos mucho, ¿cierto? De acuerdo al tipo de tubería, de acuerdo a la aplicación. Hay de cobre, tubo de acero negro, de latón, acero galvanizado, acero fino, plástico, como el polipropileno. Cada una de estas tiene sus precios contra. Como lo podemos ver, el de acero negro galvanizado es de uso tradicional, lo que conocíamos antiguamente, ¿cierto? En cada planta, se utilizaba antiguamente en las casas. El pro que tiene es de uso tradicional, pero la contra es que es roscado soldado. ¿Con qué? Soldado con autógena. La instalación tenía que hacerlo personal calificado, ¿cierto? Porque no era fácil, digamos, se tenían los equipos como lo que comúnmente conocemos como tarrajas, ¿cierto? O máquinas roscadoras. La personal tenía que ir y tomar medidas, ¿cierto? Y de acuerdo a esa medida tenía que arroscar. Entonces tenía que haber personal calificado para este sistema. Y la acumulación creciente de moho y de la corrosión, como ya se dieron cuenta en las anteriores diapositivas. El plástico pegado, ¿cierto? El ASB o polietileno PVC. Sus pros son limpiar el aire, ¿cierto? Son ligeros, son de buena calidad interna, pero sus contras es que el pegado puede ser en frío o soldado, ¿cierto? O termofusionado. La instalación también debería hacerlo personal calificado. Teníamos alta dilatación, ¿cierto? Porque ustedes saben que el PVC o el polipropileno a unas temperaturas bastante elevadas comienza a dilatarse y no son compatibles con todos los aceites que traen los compresores. ¿Listo? El acero inoxidable, ¿cierto? Sus pros son que entrega limpio el aire, tiene una dilatación baja, que es de buena calidad interna, se utiliza bastante en las empresas farmacéuticas y de alimentos, y sus contra es que son demasiado pesadas, ¿cierto? Y se tiene que también instalar por técnicos experimentados. Las últimas que se consiguen hoy en día son las de aluminio, ¿cierto? Entregan el aire limpio, son ligeras, la dilatación es baja, es de buena calidad interna, su flexibilidad va evolucionando cada vez más, es de ensamble simple, la modificación es rápida, el desmontaje lateral es bastante fácil y sus componentes son reutilizables. Cualquier persona está en capacidad de manipular este tipo de tubería. ¿Cómo se clasifica la tubería? Se clasifican por importancia, por ambiente y por la posición. Por la importancia tenemos la tubería principal, secundaria, de servicio, por el ambiente ya sea externa o interna, y por la posición ya puede ser aérea o subterránea. ¿Listo? Vamos a mirar cada una de estas. La tubería principal, ¿cierto? Es la línea que sale directamente desde el compresor. Cuando use la mayor cantidad de aire, ¿cierto? Es la que posee la mayor caudal, y la velocidad máxima de aire en esta tubería es de 8 metros por segundo.
¿Listo? La tubería secundaria se deriva de la tubería principal, es la que comunica la tubería principal con la tubería de servicio. Es como una red de interconexión entre ambas. También su diseño debe ser que prevé posibles ampliaciones a futuro y la velocidad de ellas no puede superar los 8 metros por segundo. Tenemos la tubería de servicio, que son las que ya entregan directamente la alimentación a todos nuestros equipos. ¿Listo? Entonces, esta debe procurarse que no debe pasar de más de, bueno, su velocidad de servicio puede llegar hasta 15 metros por segundo. ¿Por qué? Porque ya viene reducido y todos sabemos cuál es el principio de Venn, ¿cierto? Que viene de algo más grande a algo más pequeño, entonces la velocidad se va acumulando hasta que va entregando mayor velocidad. Aquí vemos más o menos como la grafiquita, tenemos la tubería principal, la secundaria y la final. Entonces, la tubería primaria, ¿cierto? La que sale del compresor y la de mayor diámetro. La podemos ver acá. Las redes secundarias son las que nos entregan las conexiones. Aquí vemos algunas de las tuberías principales y las finales que ya llegan directamente a nuestros equipos. Todo este tipo de tuberías son para aire comprimido, para máquinas, se puede utilizar en vacío y sabemos que el aire es un gas neutro. ¿Listo? Las características de las tuberías deben ser resistentes a la corrosión, ¿cierto? ¿Qué pasa si hay bastante corrosión? A nivel industrial, cuando se va generando tanta corrosión, puede llegar pequeños tapones dentro de la tubería. ¿Listo? El problema de eso era antiguamente que cuando la corrosión tapaba, nuestros equipos comenzaban a perder fuerza, ¿cierto? Nuestro sistema iba deteriorándose y por consiguiente la producción iba disminuyendo. ¿Listo? Debe poderse desarmar fácilmente, ¿por qué? Para hacerles mantenimiento. Antiguamente, no sé, de pronto los que han estado en sus plantas, antiguamente los mecánicos tenían que soltar para poder sondear la tubería y poder sacar esas cantidades de corrosión, ¿cierto? O de fragmentos que se encontraban dentro de estas mismas. Y otra característica, el precio, porque digamos que no todas las plantas tienen la cantidad suficiente para mandar o rotear tubería, ya sea en inoxidable. ¿Listo? Entonces, estas son las tres características que ustedes deben tener en cuenta al momento de seleccionar la tubería. Con respecto al dimensionamiento, el diámetro de la tubería no debería elegirse conforme a otros tubos existentes, sino a lo que ustedes realmente necesitan. ¿Qué es lo que ustedes deberían tener en cuenta? El caudal, ¿cierto? La presión de servicio que debe utilizarse, que debe entregar todo el sistema y para cada equipo, la longitud de las tuberías, la pérdida de presión admisible y la cantidad de estrangulamientos en la red. La cantidad de estrangulamientos son los diferentes accesorios que ustedes puedan tener en su red. Como ya les decía, los probos a 90 grados, a 45, ¿cierto? Válvulas de paso, de globo, las T's universales, etc. Vamos a hacer un pequeño ejemplo sobre el cálculo de una tubería. Teniendo ya en cuenta unos valores ya predeterminados, ¿cierto? El caudal, la longitud, la presión a que van a trabajar y la caída de presión. Caudal, tenemos que son 500 metros cúbicos por hora. La longitud son 500 metros. La presión, ¿cierto? Están dados en bares, en bar, son 10 bar. Y la caída de presión, estamos trabajando la de punto 15 bar. Tenemos también unos pequeños accesorios. Tenemos 10 codos a 90 grados, 10 T's y una válvula de globo. Vamos a calcular qué es el mejor diámetro para esta aplicación. ¿Listo? En el mercado, ¿cierto? Nuestros fabricantes, ya sea de tuberías, manejan algo comúnmente llamado nomogramas. Los nomogramas, ¿cierto? Son sistemas o tablas que nos permiten conocer las diferentes, ¿cierto? Longitudes, caudales, presiones o variables de presión, las cuales nos van a permitir calcular el diferente tipo de diámetro de nuestra tubería, ¿cierto? Entonces, el primer paso que debemos tener todos en cuenta es
que de acuerdo, tenemos una longitud, ¿cierto? Ya habíamos dicho que eran 500 metros. Ubicamos 500, ¿cierto? Y tenemos un caudal que habíamos dicho que eran de 500 metros cúbicos por hora. Ubicando esos dos puntos, ¿cierto? Trazamos una línea totalmente vertical, ¿cierto? Que nos va a llegar hasta un punto que es E1, ¿cierto? Que ya lo tenemos acá. Seguido, tenemos la presión máxima, ¿cierto? Que habíamos dicho que eran 10 bar. Y una diferencial de presión, que habíamos dicho que era de punto 15, ¿cierto? Trazamos lo mismo, ¿cierto? Una línea perpendicular a estos dos puntos y obtenemos un segundo punto. Teniendo el punto 1 y el punto 2, como se pueden dar cuenta acá, trazamos una línea, ¿cierto? La cual nos va a decir el diámetro de este tipo en milímetros. Más o menos, estamos hablando de un rango como de los 63. ¿Entendido hasta acá? Con el nomograma. Seguido de esto, vamos a comenzar a hacer los cálculos de acuerdo a los diferentes accesorios. Para esto, nuestros fabricantes también tienen nomogramas de acuerdo a lo que se utilice como accesorios. Aquí ustedes se pueden dar cuenta, tenemos para una válvula de globo, una válvula codada, conexiones en T, codos de 90 grados, válvulas de diafragma, válvulas esféricas o de bola y curvas a 90 grados normales. ¿Listo? ¿Cuánto fue que nos dio más o menos el cálculo? Como unos 63, ¿cierto? Entonces, ubicamos, ¿cierto?, el diámetro, ya sea en milímetros o en pulgadas. Ubicamos, si se dan cuenta, no sé si alcancé a detallar bien, tenemos una raya azulita, que es la que nos va a marcar esos 63. Habíamos dicho que teníamos, ¿qué?, unos 10 codos. Ubicamos los codos, ¿cierto? Codos a 90 grados. ¿Sí? Y de acuerdo a eso nos proyectamos hacia la tubería de 63. Más o menos nos da como unos 6,3, 6,5, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacemos con respecto a ese valor? Entonces tenemos los 10 codos, ¿cierto? Perdón. Los codos de la línea roja. La línea roja, qué pena. Nos da más o menos como unos 4,5 o 4,7, ¿sí? Aproximadamente. Entonces tenemos 10 codos de 90 grados, ¿cierto? Por 4,8 metros nos da 48 metros. ¿Listo? Tenemos ese valor hasta el momento ahí. Seguido, ahora sí vamos a tomar los codos, ¿cierto? Que más o menos son la línea azulita, ¿cierto? Y nos da más o menos 6,3. Esos 10, 3, ¿cierto?, nos dan 63 metros. Y nos falta la válvula de globo, ¿cierto? Más o menos la línea morada. Y más o menos es un cálculo como de 23. ¿Listo? Teniendo esas tres sumatorias, ¿cierto?, tenemos la longitud de la tubería, que eran 500, más la longitud supletoria o de los elementos de demás, que nos dan 134, ¿cierto?, para un total, una longitud total de tubería de 634 metros. ¿Listo? Ahora, ya como hemos calculado, ¿cierto?, con los accesorios y todo, volvemos al nomograma, ¿cierto? Y volvemos y realizamos otra vez la medición. ¿Para qué? Para ir definitivamente a identificar de verdad qué tubería es la que necesitamos en su totalidad para nuestra aplicación. Entonces, ya no son los 500 metros de longitud, sino son 634 metros. Ubicamos los 634, el caudal es el mismo, ¿cierto? Y proporcionamos el punto. Como el 2, ¿cierto?, que es el caudal y la diferencial de presión no varía en nada, ¿cierto? Lo ubicamos y ya no es de 63, ¿cierto?, sino es de 70, que es lo que ustedes ya de verdad van a utilizar en su tubería. Como estos nomogramas ustedes saben, y como decía el ingeniero la charla anterior, nosotros somos adimensionales, ¿cierto? Manejamos milímetros, manejamos pulgadas. Hay bastantes tablas, ¿cierto?, que nos dicen a qué se refiere en milímetros o en su equivalencia en pulgadas. Nosotros nunca vamos a ir a una tienda o una ferretería a comprar tubería en milímetros.
¿cierto? Nosotros siempre vamos a solicitarla en pulgadas.